Muy buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a tocar el tema de la materia en el curso de química. Los puntos que vamos a tocar hoy día son, la definición, los estados definidos de la materia y las propiedades generales. Vamos a ir avanzando. Empezamos con la definición de la materia. La materia dice que es todo aquello que está en nuestro alrededor, es todo lo que conforma el universo, ¿no? Es materia y también está sujeto a cambios en el tiempo. Materia es todo lo que está en nuestro alrededor, todo lo que nuestros sentidos es capaz de percibir. Tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Entonces, hablamos de materia, de que es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, que experimenta cambios en el tiempo, y también podemos agregar que es toda realidad objetiva cuyas propiedades fundamentales son la masa y la extensión. ¿Qué cosa quiere decir con esto? Que la materia tiene masa que puede ser medida utilizando unidades de medida como por ejemplo el kilogramo, ¿no? Y cuando hablamos de extensión, quiere decir que la masa ocupa un lugar en el espacio. Son dos propiedades fundamentales de la materia. Entonces repetimos que la materia presenta masa que puede ser medida y la extensión porque ocupa un lugar en el espacio. También se le conoce como volumen. Estados definidos de la materia. Los estados definidos de la materia trata de explicar en qué estado se encuentra la materia, porque no todas presentan un mismo estado. Empezamos con el estado sólido, pero antes de explicarles sobre el estado sólido, aquí les quiero mostrar acerca de dos fuerzas muy importantes que existen en la naturaleza. Las dos fuerzas que existen en la naturaleza son la fuerza de cohesión, que también se le conoce como fuerza de atracción, y la fuerza de repulsión. Cuando hablamos de fuerza de cohesión, estamos hablando de una fuerza de atracción. ¿Entre quién? Entre las moléculas. Cada esfera que vemos aquí en la imagen representa las moléculas. Y vemos que las moléculas están unidas, ¿no? Están unidas. ¿Y por qué están unidas todas ellas? Porque hay una fuerza que está actuando, que es la fuerza de cohesión. Este signo que podemos observar en el medio es el signo de mayor. Está dirigida hacia la FC, que significa fuerza de cohesión. El otro extremo es FR, fuerza de repulsión o rechazo. Quiere decir que entre estas dos fuerzas, la que más impresiona es la fuerza de cohesión, ¿no? Esta es la que más resalta en este estado sólido de la materia. ¿Y cuáles son las características del estado sólido? La fuerza de cohesión son mayores que la fuerza de repulsión, es lo que nosotros podemos observar aquí. Tienen forma definida, es una característica que resalta en el estado sólido. Acá observamos en el caso de los cubos de hielo, que tiene forma de un cubo, ¿no? Hay otras que tienen forma ovalada, hay otros que tienen forma esférica, etcétera, ¿no? Presentan también un volumen definido, ¿no? Quiere decir que esto no es alterado, no cambia. En conclusión, podemos decir que la materia en estado sólido presenta estas características, ¿no? Y una de ellas, que es la más importante, es que hace que la materia sea sólida por la presencia de esta fuerza de atracción o fuerza de cohesión que hace que las moléculas se mantengan unidas. Vayamos al estado líquido. En el estado líquido hay un equilibrio, dice, entre la cohesión y la repulsión de las moléculas. ¿Qué observamos en la imagen? En la imagen observamos a las moléculas que están juntas, algunas, pero otras están separadas. Entonces, interesante, ¿no? Quiere decir que en este estado, la fuerza de cohesión y la fuerza de repulsión están iguales. Esto nos permite a nosotros darnos cuenta que, por ejemplo, si nosotros queremos
tocar el agua, ¿no? O queremos llevar el agua en nuestras manos, hay una parte que queda, pero hay otra parte que se esparce entre los dedos. Entonces, aquí podemos observar que las fuerzas que están resaltándose son las dos, ¿no? Por igual. Por eso se dice que hay un equilibrio entre estas dos fuerzas. Tienen volumen constante y también tienen forma variable. Sabemos que la cantidad es constante, si hablamos de esos líquidos, y su forma es variable de acuerdo al recipiente que lo contiene. Si nosotros llevamos el líquido a un recipiente, como es en este caso el vaso, bueno, va a adquirir la forma del vaso. Si llevamos a un recipiente que es redondo, va a tener la forma del recipiente redondo, ¿no? O en el caso cuando se echa agua, por ejemplo, a un globo, ¿no? A un globo que es redondo, va a tener el agua, va a tener la forma del recipiente que lo contiene en este caso. También se dice que son fluidos porque no presentan forma propia, sino que se adaptan al recipiente que lo contiene. Ese es el término que se usa, ¿no? Que son fluidos porque no presentan forma propia. Entonces, por la misma razón que se adaptan al recipiente que lo contiene, es conocido como fluidos. Recordemos también que no solamente los líquidos, ojo, pueden adquirir la forma del recipiente que lo contiene. Vamos a ver ahora a continuación lo que viene a ser el estado gaseoso. En el estado gaseoso también podemos observar, estamos hablando específicamente de los gases, ¿no? Va también se le conoce en este caso a la materia en estado gaseoso como fluidos, porque también va a adquirir la forma del recipiente que lo contiene. Si hablamos, por ejemplo, el gas, ¿no? El gas propano que utilizan en casita para la cocina, ¿no? Ese gas está teniendo la forma del recipiente que lo contiene, en este caso del balón de gas, ¿no? Etcétera. Si también llevamos, nosotros inflamos, por ejemplo, un globo, ¿no? Estamos introduciendo un gas en el interior del globo, también va a tener la forma en este caso, del recipiente que lo contiene, que es la forma de un globo redondo, puede ser un globo alargado. Entonces también los gases son fluidos, ¿no? Predomina, en este caso podemos observar en la imagen, aquí vemos las moléculas, y acá vemos que cada una de ellas llevan diferentes direcciones. Todas estas moléculas que forman los gases, en el recipiente que lo contiene se encuentran comprimidos. Entonces ellos están realmente buscando la forma de salir de ese espacio. Entonces, ¿eso qué nos quiere dar a entender? Que la fuerza de repulsión o la fuerza de rechazo entre las moléculas, en otras palabras, no pueden estar juntas, es la que va a imperar. Entonces, la fuerza de repulsión va a ser mayor en este estado gaseoso, ¿no? Presenta formas variables, como le dije, ¿no? Son fluidos, su volumen también varía. Este vendría a ser el cuarto estado, conocido como plasmático o plasma. El estado plasmático está conformado por una mezcla de gases, de electrones, átomos y moléculas, ¿no? Lo llamativo de esto es que contienen cargas positivas como negativas, siendo, por tanto, eléctricamente neutro. Cuando hablamos de ese estado plasmático, podemos mencionar que se encuentran a temperaturas muy elevadas, como pueden observar ustedes, a 20.000 grados centígrados, y está representado, por ejemplo, como los rayos de la tormenta, lo que es electricidad, ¿no? Cuando hablamos de cargas eléctricas, se encuentran cargadas eléctricamente. Tenemos el caso de las auroras boreales, las estrellas, ¿no? Lo que contienen el interior de las estrellas, etcétera, vientos solares, los tubos de los fluorescentes y también el caso de las pantallas de plasma. Esto es algunos ejemplos del estado plasmático. Como dije, está formado por una mezcla gaseosa de electrones, pero que presentan cargas positivas y negativas. Están cargadas eléctricamente.
Vamos ahora a ver las propiedades de la materia. Propiedades generales de la materia. Bueno, la materia tiene propiedades generales, pero también tiene algunas propiedades que son específicas, que solamente algunos cuerpos lo presentan. Pero vamos a ver hoy día solamente de las propiedades generales que toda materia presenta. Y empezamos con la masa. Inicialmente habíamos comentado que la masa es una de las propiedades fundamentales de la materia porque puede ser medida. Quiere decir que la materia puede ser medida. ¿Y qué cosa es la masa? Es la cantidad de materia contenida en un volumen, dice, ¿no? Cualquiera. La masa de un cuerpo es la misma en cualquier parte de la Tierra o en otro planeta. Entonces, vemos que hay algunos instrumentos que nos ayudan a medir la cantidad de masa presente en un determinado cuerpo, ¿no? Ahora el volumen es dice un cuerpo ocupa un lugar en el espacio. El volumen se refiere a la cantidad, vamos a decir, de espacio que ocupa un cuerpo, ¿no? en el universo. Ese es el volumen. Siguiente. Vamos a ver la otra propiedad de la porosidad. La porosidad, nosotros observamos en las imágenes, vemos aquí algunos ejemplos de estas esponjas que son muy conocidas, que se utilizan para lavar en casa, ¿no? Los utensilios, las vajillas. Bueno, estos son algunos ejemplos más resaltantes y más sencillos en donde podemos observar que estos cuerpos presentan poros. ¿Qué son los poros? Son pequeñas aberturas, pequeños orificios, huequitos, como vemos acá. Y la materia, todo lo que es materia presenta porosidad, sino que algunos son visibles, otros no son visibles. Por ejemplo, los que son más visibles son el caso de las esponjas, del ladrillo, pero también vemos algunos que no son visibles, por ejemplo, en el caso del vidrio, ¿no? Del vidrio que nosotros conocemos. Entonces, como los cuerpos están formados por partículas diminutas, estas dejan entre sí espacios llamados poros, ¿no? Estos son los espacios llamados poros. Entonces, esa propiedad se le conoce como porosidad. Veamos la siguiente propiedad. Tenemos la propiedad de inercia. Es una propiedad por la que todos los cuerpos tienden a mantenerse en su estado de reposo o en movimiento. A no ser que venga una fuerza y ¡pum!, lo detenga ese estado en el que ha estado, ¿no? Veamos aquí el ejemplo. Vemos aquí a un ciclista. Bueno, da a entender que este ciclista ha estado en estado, bueno, ¿no? Estaba en movimiento, pero hasta que se presentó aquí una fuerza, bueno, presenta unas rocas que detuvo, ¿no?, ese estado en el que estaba, en el estado de movimiento. Entonces, esto hizo que se detenga el estado en el que estaba. Repito, en el que estaba en el estado de movimiento. Entonces, esto es lo que viene a ser la inercia. Impenetrabilidad. En la impenetrabilidad, nosotros aquí observamos en la imagen, estamos viendo dos recipientes, ¿no? Vemos un recipiente, en este caso es un vaso que está lleno, ¿no?, lleno de agua, y este vaso está conteniendo materia, y la materia es el agua. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad de la impenetrabilidad? Es la imposibilidad de que dos cuerpos distintos ocupen el mismo espacio simultáneamente. Este espacio ya está siendo ocupado por agua. Ahora, acá hay otro cuerpo que puede ser una papa, por ejemplo, una papa o una roca. Y este cuerpo, si quiere utilizar este espacio, solamente lo único que se puede hacer es que va a ingresar, pero el líquido va a salir. En otras palabras, no puede estar en este recipiente que está lleno de agua, no puede estar también esta papa o esta piedra, no pueden estar al mismo tiempo. Entonces, la impenetrabilidad justamente es lo que impide que un espacio que ha sido ocupado por un cuerpo, en este caso el agua, pueda ser ocupado por otro al mismo tiempo. Y entonces vemos en la imagen del costadito que ya entró al vaso, pero hizo que el agua saliera, ¿no?
Entonces no pueden ocupar los dos el mismo espacio. O bien entra uno y sale el otro, o ahí nomás queda. La siguiente propiedad general de la materia, la elasticidad. La elasticidad es la capacidad que presentan algunos sólidos para recuperar su forma original una vez que deja de actuar la fuerza que los deformaba. Interesante, también aquí vemos que algunos cuerpos tienen la capacidad de cambiar su estado original, y después regresar, ¿no?, a lo que era antes. Entonces, tenemos aquí el ejemplo de elasticidad, una liga. Empezamos con la liga. Una liga que nosotros conocemos, la liga tiene un tamaño, puede tener 1 metro, ¿no? Luego tú lo estiras a esa liga, ¿no es cierto? Estábamos viendo ahí la propiedad de elasticidad, que es elástico, se estira, pero luego lo sueltas y regresa a su estado original. Lo mismo sucede con el resorte. Tenemos aquí un resorte, ¿no? Este es el resorte, este es el tamaño del resorte. Luego vemos que a este resorte se le puede ejercer una presión, lo presionas, va a reducirse este tamaño, pero una vez que lo sueltas, nuevamente va a volver a su estado original. Entonces, esa es la propiedad de elasticidad, ¿no? De la capacidad que tienen algunos sólidos para recuperar su forma original, una vez que deja de actuar la fuerza que los deformaba. Muy bien, chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase.